7. La vez pasada nos vaciló la cámara. Muy bien, entonces hoy arrancamos, vamos a terminar pensamiento cristiano moderno, temprano, y luego vamos a ver unos principios de teología liberal para empezar a reconocerla, porque en el segundo curso vamos a lidiar con un montón de teólogos liberales. De hecho vamos a empezar con algunos en pero van a quedar varios para el segundo curso. Entonces es importante saber reconocer la falsa filosofía, incluso dentro del pensamiento cristiano, se torna más importante conforme nos vamos acercando a nuestros tiempos. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con oración? Amado Dios, te alabamos y te bendecimos por este día nuevo que tú nos has regalado. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estudiar, de aprender, de crecer en nuestro pensamiento cristiano, a entender el mundo a partir de tus principios, a partir de tu palabra. Gracias por enseñarnos, gracias por tu Espíritu Santo que nos ilumina, gracias por tu revelación en tu palabra y por tu revelación en el mundo que has creado. Ayúdanos a poder discernir, a poder distinguir entre el pensamiento que se acerca a tu palabra y el pensamiento que se aleja de ella, para que podamos rechazar el error y abrazar los buenos ejemplos que han quedado a lo largo de la historia. Te alabamos y te bendecimos por toda esta tarea que nos has encomendado, y ayúdanos a ser fieles con este conocimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar con Joseph Butler, continuando el pensamiento cristiano moderno temprano, ¿verdad? O sea, el principio del pensamiento cristiano moderno. Joseph Butler es contemporáneo de Hume, y ya ustedes saben que Hume es el aborrecido porque llevó las implicaciones de la posición, se me fue el nombre, de los sentidos. No, ven, esa fue la palabra que me vino a la mente, exactamente, ese mismo error. Los empiristas, gracias. Los empiristas, él llevó el empirismo a la conclusión lógica más extrema, al punto que todo el mundo terminó aborreciéndolo y decían no queremos ser como David Hume, ni siquiera los mismos empiristas querían seguir su ejemplo. Entonces Joseph Butler es contemporáneo de Hume, eso va a ser importante, porque él busca responder a las afirmaciones de Hume en contra del cristianismo. La apologética de Joseph Butler es bastante única, bastante particular. Van Til habla de él, ¿verdad? Como un apologista bastante único. Él se opone vamos a ver, básicamente es como una mezcla con la apologética de Tomás de Aquino. Son muy similares, al punto que Van Til mismo se refiere a ellos como la apologética Aquino-Butler, ¿verdad? Como que esos dos iban como por la misma línea. Entonces vamos a verlo un poco. Trasfondo: él nació en una familia presbiteriana, pero curiosamente se convirtió en obispo anglicano con teología arminiana. Entonces vean ustedes el trasfondo que tiene, el enredo que tiene el colocho, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? En dos platos abrazaba la doctrina que hemos visto constantemente, la del libre albedrío. Filosóficamente está en deuda con el empirismo de Locke. Él es sobrio, juicioso y se opone al entusiasmo wesleyano. Cuando hablamos del entusiasmo wesleyano, es ese emocionalismo, ¿verdad?, que caracterizaba el ministerio de Wesley. Entonces a él no le gusta la gente así, la gente alocada, por ponerlo en términos familiares. Wesley es un entusiasta, ¿verdad? Los que lo han leído, los que saben su historia, saben que él era entusiasta, ¿verdad? Era emocional hasta cierto punto, ¿verdad?, su ministerio. Entonces Butler está en contra de esto. Butler escribe una
Butler no. Hume escribe los diálogos, una obra que se llama Los Diálogos, donde aparecen varios personajes. Uno de ellos es Cleantes, que está basado en Butler. Está también Demea, que se supone que está basado en Descartes, ¿verdad? Entonces son como diálogos entre estos filósofos, pero él no utiliza los nombres propiamente de ellos. Y otro es Filón, que se supone, dice, que Filón es el mismo Hume, ¿verdad? Que él escribió esa parte. Entonces vean la importancia que tenía Butler en su época para que David Hume escribiera diálogos con base en su persona, personificándolo a él, por decirlo así. Sus oponentes en su obra principal, la analogía de la religión, eran los deístas. ¿Saben quiénes son los deístas? Ellos son los que creen que Dios creó el mundo y lo dejó ahí funcionando solo y se fue, ¿verdad? Una idea así como que lo dejó y lo echó a andar y se apartó. Esa es la enseñanza de los deístas. Ellos aceptan la existencia de un autor de la naturaleza, pero negaban muchas enseñanzas distintivas del cristianismo. Entonces, vamos a ver. Ellos creían, lo que ya les dije, que Dios había creado el mundo y que lo había dejado, que no interviene en él, ¿verdad? Que lo dejó funcionando según las leyes naturales. También creían en el Dios legislador, que aprueba lo bueno y reprueba lo malo, ¿verdad? Que recompensa por lo bueno y castiga por lo malo. No hay redención para ellos, ni historia de la redención, porque eso implicaría una intervención de Dios en la historia del mundo. No hay encarnación, no hay expiación, no hay resurrección, y son escépticos en cuanto a los milagros, porque todo eso son intervenciones directas, por decirlo así, de este Dios, de ellos. Saltémonos el punto F y pasemos a la epistemología. Siguiendo a Locke, Butler niega las ideas innatas e insiste en que todo razonamiento se basa en la experiencia sensorial. Pues vean que él es empirista. Se opone a la apologética más racionalista de Descartes y Samuel Clarke, que era discípulo de Descartes. Él cree en la razón, pero da lugar a los sentidos. Entonces Butler tiene una tendencia empirista, y eso es lo que lo va a hacer particular en su apologética. En cuanto a su racionalismo, sin embargo, sostiene que cuando la razón se utiliza correctamente, uso razonable de la razón, debe tener esta la última palabra. Bantil lo critica mucho por la siguiente cita. Él dijo: que la razón se mantenga, y si se puede demostrar que algo parte del registro de la Escritura acerca de la redención del mundo por Cristo es realmente contrario a ella, en el nombre de Dios, abandonemos la Escritura. Suena terrible, ¿verdad? Más si la sacamos así como una muela. La estamos sacando de su contexto y no estamos estudiándola en el libro en el que aparece. Realmente es una cita que está como enterrada al final de un libro de Butler. No es algo que caracterizara toda su apologética o todo su esfuerzo en el pensamiento cristiano. De hecho, si la escuchamos así, sacada de contexto, suena como que él está dando la razón, la autoridad final, ¿verdad? Y que incluso la Biblia está por debajo de la razón. Esto no es digno de un obispo, sin importar de dónde, ¿verdad? Sin importar de qué iglesia, no es digno de un obispo. ¿Existe algo realmente contrario a la razón en la Escritura? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, y creo que a eso es a lo que se refiere Butler. Es ese si hubiese, ¿verdad? Es como si existiera algo en las Escrituras, alguna parte del registro de la Escritura acerca de la redención del mundo por Cristo, que realmente fuera contrario a ella, entonces tendríamos derecho de abandonar la Escritura y abrazar la razón. Es lo que está diciendo. Pero básicamente es como una idea, ¿cómo se puede decir? Él sabe que no es posible, ese es el punto, y lo demuestra en el resto de sus escritos.
Entonces él simplemente está diciendo, si eso fuera posible, si realmente existiera en la Biblia algo contrario a la razón, entonces tendríamos el derecho de abandonar la Biblia y abrazar la razón. Pero no existe tal cosa, no existe tal caso, ¿verdad? Entonces no lo critiquemos así, fuera de contexto. Van a escuchar esa cita mencionada, es lamentablemente una de las citas por las que él es más conocido, y sin embargo, como ya les dije, está enterrada ya en el fondo de un libro y sacada fuera de contexto. Si fuese así, abandonaríamos la Biblia, pero no existe. El punto es que no existe en la Biblia algo que se oponga a la razón. Para Butler, la probabilidad es la guía de la vida. Por ejemplo, cuando uno se levanta, uno asume que el piso va a estar sólido, ¿verdad? Uno no baja los pies de la cama, empieza a tantear, a ver si es que hoy amaneció mojado, amaneció líquido, se derritió, o no hacemos eso. Hay una verdad en el hecho de que la probabilidad es una guía para la vida. Nadie se pone a probar todas estas cosas, sabemos que son así, hay altas posibilidades de que el piso esté sólido cuando nos levantamos, porque así estaba ayer, no tiene por qué cambiar de ayer para hoy, a menos que algún desastre haya ocurrido o algo así, pero posiblemente me había despertado. Lo mismo con el sol, sabemos que el sol va a salir mañana, ¿verdad? Aunque no tenemos ninguna prueba para ello, simplemente el hecho de que hoy salió, entonces, y ayer también, entonces lo más probable es que mañana salga, ¿verdad? En asuntos empíricos no hay una demostración absoluta, ese es el punto, no existe una demostración absoluta. Todas las aserciones empíricas tienen solo probabilidad en diversos grados, hay alta probabilidad y muy baja probabilidad. Para que el sol salga mañana hay una altísima probabilidad, 99.9%, a menos que el mundo se acabe, ¿verdad? Y el sol deje de ser, tenemos una muy alta probabilidad de que salga mañana. Eso es dentro de su pensamiento. Sin ninguna esperanza de certeza absoluta, no solo podemos, sino que debemos basar nuestras creencias y decisiones en las probabilidades. La prudencia es una obligación moral. Creo que tiene validez pensar así, asumiendo o sabiendo reconocer nuestras limitaciones, ¿verdad? Desde un punto de vista meramente humano, yo sé que tengo muchas limitaciones en mi conocimiento. Ahora, yo creo que ahorita en la crítica lo vamos a ver un poco, vamos a desmenuzar un poco lo que está diciendo, pero hasta cierto punto tiene razón, y sí, lo más correcto es guiarnos por la probabilidad. Si hay altísimas probabilidades, es moralmente correcto. Tenemos una obligación moral por tomar decisiones con base en esas probabilidades. Pero donde hay una acumulación de muchas líneas de argumentación probable, la evidencia no solo aumenta, sino que se multiplica, de modo que produce certeza para todos los propósitos prácticos. Esto suena sumamente pragmático. Dejando eso de lado, tiene un grado de verdad. Si tenemos una prueba de algo y luego hay otra prueba de lo mismo y otra prueba de lo mismo y otra prueba de lo mismo, todas esas probabilidades juntas hacen que ese objeto o ese evento o eso en lo que estamos pensando llegue a un grado casi de certeza, ¿verdad? Entre más pruebas haya a favor, más probabilidades hay de que sea cierto. Ese es el punto. Él es un poco receloso con decir que se puede saber algo de manera absoluta, con certeza absoluta. Entonces, más que nada, él habla de una certeza práctica, ¿verdad? Si tenemos muchas evidencias de que podría ser así, lo moralmente correcto es tomar una decisión en esa dirección. De hecho, nosotros hacemos muchas cosas sin estar 100% seguros del resultado, ¿verdad? Pero tenemos una obligación moral a hacerlo, y a veces no pensamos en eso, pero es cierto. Por ejemplo, hacemos el bien, le hacemos el bien a alguien en la calle, nos encontramos a alguien en necesidad, le hacemos el bien y hay una alta probabilidad de que nos agradezca, ¿verdad? No estamos 100% seguros de que nos va a agradecer, no estamos 100% seguros de que va a recibir la ayuda, de que lo va a tomar bien, pero hay una alta probabilidad de que sea así. Si la persona está en necesidad y yo tengo los medios para ayudarle, lo voy a ayudar con un 90% de probabilidades de que esa ayuda sea bien recibida. Muy difícilmente me va a disparar por ayudarle, muy difícilmente me va a regañar, me va a insultar, aunque podría ocurrir que se ofenda y que nos insulte o que no reciba la ayuda.
Pero el punto es que entonces no hay una certeza 100% segura de que lo va a recibir bien, pero aún así actuamos con base en las probabilidades que tenemos. Eso es certeza práctica, a eso es a lo que se refiere con certeza práctica. No hay garantía, ¿verdad?, de que nos van a dar las gracias. De hecho, dependiendo del contexto, hay más garantía de que ni siquiera las gracias nos den, pero ese es el punto. Entonces, cuando hablamos del Dios de la Biblia, ¿verdad?, tenemos muchos argumentos a favor. Entonces, habiendo tantos argumentos a favor del Dios de la Biblia, lo más práctico es vivir para Él. Lo más práctico es porque es como un caso acumulativo, ¿verdad? Hay tantas pruebas a favor que se vuelve abrumador, y lo moralmente correcto es entregarme a ese Dios que evidentemente existe, aunque tal vez yo no tenga 100% la certeza de que existe. ¿Se entiende? Esa es la idea detrás de lo que Butler plantea, ¿verdad? No estoy diciendo que esa sea la posición nuestra como creyentes, pero creo que hay un grado de verdad. Creo que él está siendo muy humilde en cuanto al conocimiento desde una perspectiva humana, ¿verdad? Reconociendo que sí, como seres humanos, nosotros no tenemos la posibilidad de saber algo con certeza 100%, con firmeza 100%, a menos que sea, y ahí es donde entramos a la crítica, por revelación. Nosotros, cuando hablamos de la revelación de Dios, ahí sí podemos estar 100% seguros, aunque incluso tal vez en nuestro interior todavía haya duda, ¿verdad?, o pueda surgir la duda, aún así podemos hablar con certeza de lo que Dios ha revelado. Pero bueno, si debemos ser gobernados por juicios probables en otras áreas de la vida, entonces debemos ser gobernados por la religión. Notemos que Butler resuelve el problema de la duda de manera práctica, en lugar de teórica, como Hume, Reed, Kant, Nietzsche o Peirce, Wittgenstein y muchos otros desde su época. Este enfoque es novedoso, ¿verdad? Esta idea de enfocarse en la duda o resolver el problema de la duda de manera práctica. Él no dice que tenemos que buscar la certeza total, que es lo que defienden todos los demás filósofos. Él dice, no, con una buena probabilidad es suficiente para actuar. En su analogía, es el libro principal, la analogía de la religión, el título es mucho más largo. De hecho, el título del libro es como de una página de largo. Entonces vamos a llamarle simplemente la analogía de la religión. Ustedes han leído los títulos de los libros puritanos, es una cosa así, ¿verdad? Que es como una oración, es el título del libro es toda una oración. No recuerdo, no tengo bien el nombre completo de la analogía de la religión, pero sí era un título mucho más largo que eso. En la analogía de la religión, él trata de mostrar una analogía entre la revelación en la naturaleza y la revelación en la escritura. Eso es lo que él está haciendo. Entonces, entre la revelación natural y la revelación redentiva. Y traza una analogía entre los argumentos de los deístas y los argumentos que ellos rechazan. Entonces, básicamente como que los pone contra la pared, porque dice que si rechazan estas cosas, entonces deberían rechazar estas otras, pero no las rechazan. Entonces, si aceptan esas cosas, deberían aceptar estas otras. Más o menos ese es el diálogo que tiene con ellos. Recordemos que tiene a los deístas en mente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, él dice que si los deístas creen que la revelación natural, tal vez no la llaman así, pero que la revelación natural presenta argumentos persuasivos para creer en Dios, entonces deberían, por analogía, aceptar la revelación especial, ¿verdad?, que está en las escrituras. Entonces, él argumenta que no se puede aceptar uno sin el otro, ni viceversa. No se puede aceptar el libro sin aceptar también la revelación general de Dios en la creación. De eso trata el libro, básicamente. Dice, determinamos las probabilidades formando analogías entre lo conocido y lo desconocido, y entre la experiencia pasada y el presente y el futuro. También usamos la analogía para razonar a partir de las leyes de un reino hasta las de otro, hablando del reino visible hacia el reino invisible. Entonces, este procedimiento asume que el autor de la naturaleza rige todos los reinos mediante las mismas leyes esencialmente. El terreno en común entre Butler
y los deístas es la revelación natural. Ese es el único terreno que tienen en común con ellos. Entonces por eso parte de ahí, para dialogar con ellos. La ciencia newtoniana había hecho que esta suposición fuera posible para Butler. No era tan posible para Hume o para Kant, porque ellos son anteriores. Entonces Newton todavía no había desarrollado mucho las leyes de la física que ya para el tiempo de Butler estaban. Entonces, es legítimo suponer que los principios que gobiernan el mundo natural de la misma manera gobernarían la relación del hombre con Dios. Es el principio de la continuidad, según Van Til. Sin embargo, dado que no vemos el universo entero desde el punto de vista de Dios, y dado que Dios está más allá de nuestra comprensión completa, debemos esperar también ciertas diferencias entre los dos reinos, principio de discontinuidad. Por eso se usa el término analogía. Hay una relación, hay un parecido, pero no es un parecido de 100%, ¿verdad? No es exactamente igual, hay diferencias también. Las razones para aceptar una revelación especial son similares y tan fuertes como las razones para aceptar la revelación natural. Los problemas y misterios de la revelación especial no son mayores que los de la revelación natural. Hay un tema que enfatiza Butler como ejemplo, y es el argumento para la inmortalidad. Entonces vamos a ver ese argumento y vean el uso de la analogía que él hace en este argumento. Butler cree en la vida después de la muerte, los deístas no. Partamos de ese entendido. Entonces él está argumentando para convencer a los deístas de que hay vida después de la muerte, básicamente. Entonces dice: persistimos a través de muchos cambios radicales en nuestra vida física, desde el embrión hasta la vejez, ¿verdad? Entonces seguimos siendo el mismo, la misma persona, desde que nacemos hasta que morimos. No cambiamos en el sentido de cambiar por otra persona, seguimos siendo nosotros, aunque atravesamos fases, atravesamos etapas, cambios muy radicales. Entonces él dice: por lo tanto, no es improbable que persistamos a través del cambio radical pero análogo de la muerte. Entonces él dice que la muerte es simplemente otro cambio, otra etapa, otra fase, y que yo sigo siendo yo incluso después de la muerte. Ese es el uso analógico que está haciendo, del mundo natural al mundo espiritual. Punto B: las cosas naturales y los poderes humanos tienen momento, tienen impulso. Es decir, cuando siguen cierto curso, las cosas tienden a persistir en ese curso, ¿verdad? Esa es la ley de la inercia. Todo cuerpo busca mantenerse en la dirección que va, a menos que se le aplique una fuerza contraria o una fuerza opuesta o una fuerza que lo desvíe. Entonces él está diciendo que eso es así. Vean que está tomando de las leyes de la física, que son bastante recientes para su época. Dice: sabemos que las capacidades del yo pueden persistir a través de una aparente inactividad, como el sueño o la coma, ¿verdad? Entrar en coma, el coma. Aunque algunos tienen un sueño muy pesado, casi que parecería que están muertos, pero el punto es ese, ¿verdad? Sigue habiendo actividad, sigue habiendo, hay continuidad a pesar de estar dormidos o estar en coma. Los cambios corporales no necesariamente afectan nuestra capacidad de pensar. Entonces puede ser que cuando el cuerpo muere, la mente continúe existiendo y pensando, actuando. Punto E: pero ¿no existe también una analogía entre la muerte del cuerpo y la muerte del alma? Esta es una crítica, ¿verdad? ¿No deberíamos suponer que este último acompaña al primero? Permítanme un momento, que tengo una breve dificultad técnica.
que no cargué el documento completo. Entonces, ahora llegué a la mitad y me di cuenta de que el resto de las páginas estaban en blanco. Pero ya me conecté al celular, ya lo puedes descargar completo. Y aquí aplicaría el principio de la discontinuidad del que habla Bantil, porque si es cierto, digamos, funciona para un lado. Uno puede decir, bueno, si el cuerpo continúa activo durante el sueño, podemos suponer que en la muerte el alma continúa activa, ¿verdad? Aunque haya muerto. Pero entonces se puede plantear la pregunta al revés y decir, bueno, pero si el cuerpo permanece tan inactivo después de la muerte y empieza a descomponerse, ¿no podríamos suponer también que el alma, ¿verdad? Por el principio de continuidad, aplicando el mismo principio, el alma puede ser que también dejó de funcionar y que se está descomponiendo y también perece, igual que el cuerpo, ¿verdad? Y desaparece. Entonces ahí Butler dice, no, ahí aplica el principio de discontinuidad. En ese caso, no sabemos lo suficiente sobre las capacidades del alma como para decir que expira igual que el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Butler? No sé si se dan cuenta, pero está utilizando su argumento a conveniencia. Eso es lo que está haciendo. Si le conviene, entonces usa la analogía, pero si no le conviene, entonces usa la disanalogía, por llamarle así, o discontinuidad. Se convierte en un argumento muy arbitrario, pero bueno, al menos Butler intenta inculcar cierto nivel de humildad intelectual al hacerlo. Digamos que tiene ese punto a favor, pero sí es muy arbitrario. Comentarios. Bantil condenó los argumentos apologéticos de la probabilidad sobre la base de que negaban la claridad de la revelación general y especial de Dios. Hay cosas que no están en tela de duda, hay cosas que no dependen de la probabilidad. No estamos de acuerdo con, Frame dice, no estoy de acuerdo con mi mentor. Las escrituras nos dicen que la evidencia del teísmo cristiano es clara, pero no nos dice que cada argumento basado en esa evidencia debe tener una cierta conclusión. Cualquier grado de modestia sobre nuestros argumentos puede legítimamente llevarnos a afirmar solo probabilidad. Frame se inclina más hacia la posición de Butler. Bantil se inclina más hacia una defensa de las escrituras, y yo creo que nosotros podemos sacarle jugo a los dos. Es cierto que las escrituras son absolutas, ¿verdad? Es cierto que ahí no estamos hablando de probabilidad, no estamos diciendo que hay cosas más ciertas que otras. Estamos hablando de que la revelación de Dios es total, absoluta, perfecta. No hay error en ella, ni sombra de duda, ni nada por el estilo. Pero, en el momento que la revelación especial interactúa con mi mente finita, siendo yo ser humano caído, ¿verdad? Y tomando en cuenta los efectos noéticos de la caída en mi mente, puedo y casi que debo reconocer con cierto grado de humildad, con cierto grado de modestia, que una vez que yo empiezo a razonar en torno a las escrituras y presento argumentos que se desprenden de ella, ya no estoy hablando de que estoy citando las escrituras, sino que estoy ofreciendo argumentos que al mejor de mi juicio se desprenden de la escritura. Debo ser cauteloso, ¿verdad?, de no tratar mi palabra, por más que esté basada en las escrituras, tratarla como si mi palabra fuera revelación absoluta y perfecta. Entonces yo puedo decir, bueno, en la medida que me acerco y que soy fiel a las escrituras, hay más probabilidades de que lo que yo esté diciendo es verdad. ¿Me explico? Pero no puedo decir que lo que yo estoy diciendo es absolutamente verdad, a menos que efectivamente esté citando las escrituras. ¿Se entiende el punto? Entonces hay cierta humildad en la posición de Butler, tal vez en el caso de él, tal vez no exacta suficiente la revelación de Dios en el mundo y la revelación de Dios en su palabra. Pero en el caso de Bantil se va al otro extremo, porque él dice que dado que la revelación es perfecta, cualquier cosa que yo diga basada en la revelación va a ser perfecta también.
creo que ahí tenemos que tener cuidado, porque yo, en el momento que pasa por el filtro de mi mente y yo empiezo a trazar argumentos y a exponerlos, hay posibilidades de error, porque yo soy una criatura finita, caída, débil, ¿verdad? Y mis argumentos no son perfectos. Obviamente, en la medida que soy fiel a las Escrituras, hay mayor probabilidad y hay resonancia, se va a ver que no contradicen las Escrituras, entonces podemos decir, no, está bien, ¿verdad? Lo que nos está diciendo. Hacemos ese ejercicio todos los domingos, cuando pasa el pastor a predicar, hacemos ese ejercicio, ¿verdad? Nosotros estamos recibiendo su predicación como palabra de Dios y él tiene la responsabilidad de ser fiel a la palabra de Dios, pero debemos recordar que sigue siendo un ser humano exponiendo algo absolutamente infinito, algo absolutamente perfecto. Entonces, aunque sus implicaciones y aplicaciones sean buenas, no quiere decir que sean perfectas. No vamos a encontrarnos de este lado del cielo un sermón perfecto. ¿Ya? Emilio. Una pregunta, ¿hay escritos de Bantil en español? Lamentablemente no, a menos que haya, yo creo que tal vez se pueden encontrar clandestinamente, ¿verdad? Traducciones hechas por aficionados a él, ¿verdad? Por gente que lo valora, pero no como publicadas oficialmente por ninguna editorial. Sí, nos queremos dar a esa tarea, pero yo preferiría, ahorita honestamente creo que preferiría traducir a Frame que traducir a Bantil, porque Bantil es bien denso, es más complicado. Frame lo aterrizó, Frame lo tradujo, por decirlo así. Entonces yo creo que es más, le podemos sacar más provecho si traducimos a Frame, aunque creo que Bantil también debería ser traducido eventualmente. Saltémonos todo eso que queda y vamos a ir a William Paley, de 1743 a 1805. Él es un apologista cristiano. Si tenemos que catalogarlo, él tal vez sería el primero que diríamos así propiamente, apologista cristiano. Y su enfoque es el argumento teleológico. ¿Cuál era el argumento teleológico? Si tenemos algo irracional que actúa de manera racional, o sea, si tenemos algo como el sol, la luna, las estrellas, que no son racionales en sí, pero evidentemente tienen un propósito, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a concluir que tiene que haber un ser inteligente detrás. Ese es el argumento teleológico en dos platos. William Paley fue el que dijo: si encuentras una piedra en el campo, supones que puede haber estado allí durante siglos, pero si encuentras un reloj, nunca supones eso. Hay evidencia de un diseño inteligente. Las evidencias del diseño en la naturaleza son aún más penetrantes, convincentes. Muchas instancias de medios adaptados a los fines, instancias o ejemplos de medios adaptados a los fines. Por ejemplo, los ojos humanos, ¿verdad? El diseño del ojo es asombrosamente adaptado al fin para el cual fue creado. ¿Qué valor tendría la retina sin la córnea, por ejemplo? Aquí hay argumentos en contra de los evolucionistas para tirar para arriba, ¿verdad? Solamente dándole vuelta a esta idea. Por ejemplo, ustedes saben que una de las tareas del riñón o del hígado es limpiar la sangre y hasta cierto punto producir, ¿verdad? Sangre, el hígado, gracias. Entonces, sin embargo, el hígado, ¿qué necesita para funcionar? Sangre. Entonces, ¿qué fue primero, la sangre o el hígado? Según los evolucionistas, una de las dos tiene que haber sido primero, porque ellos parten de la presuposición de que todo empezó con un organismo unicelular, ¿verdad? Entonces, en algún punto en todo ese proceso evolutivo tiene que haber aparecido ya sea la sangre o el hígado, pero no pueden haber aparecido los dos al mismo tiempo, porque eso sería contrario a la teoría de la evolución. Igual que la retina y la córnea, ¿cuál fue primero, la retina o la córnea? Igual que los huesos, lo mismo, los huesos es donde se produce la sangre propiamente, ¿verdad? En el interior de los huesos, en la médula ósea. ¿Qué fue primero? Los huesos, o la sangre, la médula, el hígado. Y podemos
podemos hablar de muchísimos otros ejemplos. El huevo de la gallina. Sí, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? La gallina. La gallina, ¿verdad? Bíblicamente la gallina. Ok. Por creación. Sí, porque fueron creadas las aves. ¿Cierto? Ok. Muy bien. Hume, dado el tiempo infinito, recuerden este argumento, dado el tiempo infinito, cualquier cosa puede suceder por casualidad. ¿Verdad? Si el tiempo realmente es infinito, todas las probabilidades existen. Entonces, jamás diríamos eso de un reloj, ¿cierto? Si nosotros nos encontramos con un reloj, nunca razonaríamos en esos términos. Nunca diríamos, dado el tiempo infinito, existe la probabilidad de que aparezca un reloj. No, eso no es verdad. Solamente el diseño inteligente puede explicar la aparición de un reloj. Y sin embargo lo aplican al mundo. Y el mundo está creado evidentemente de manera concertada, evidentemente engranado. Pero es de nuevo la posición del ser humano, la tendencia, por llamarle suavecito, de frenar la verdad, de detener la verdad. Bailey dice, la experiencia universal testifica que estas son obras de inteligencia. Un propósito uniforme, evidente en todas estas evidencias, por lo que hay un diseñador. Contra Hume, Hume incluso habló de muchos diseñadores, ¿verdad? Él decía que uno para el ojo y otro para los intestinos, otro para la luna y otro para las estrellas. Argumento cosmológico. Aunque aumente la cantidad de eslabones al infinito, una cadena nunca se puede sostener sola. Él es el que utiliza el ejemplo, ya hemos escuchado este argumento antes, pero él es el primero en utilizar el ejemplo de la cadena propiamente. Y yo creo que ya lo dibujé, me adelanté en alguna de las clases anteriores. Tenemos una cadena, una pesa, sostenida por una cadena. No importa cuántos eslabones usted le ponga, ¿verdad? Tiene que haber un punto en el que esa cadena se sostenga. No es satisfactorio imaginar que los eslabones siguen hasta el infinito. No satisface a la mente, no es un argumento válido, no es suficiente. Tiene que haber algo que sostenga esa cadena. No importa cuántos eslabones usted le quiera poner, tiene que haber algo que la sostenga. Esa es la idea cosmológica. Vimos este mismo argumento con las causas, que si hay eventos, tiene que haber causas anteriores, pero eso no puede llegar hasta el infinito. Tiene que haber una causa primera, tiene que haber un primer motor. En fin, en cuanto a los milagros, él se enfrenta a Hume y dice que sí se puede confiar en los testigos. Recuerdan que Hume dijo que no, que podían, o estaban engañados, o estaban mintiendo, se equivocaron, lo que sea, pero él le quita todo valor al testimonio. Bailey sí dice que sí se puede confiar en los testigos, ya que mantuvieron su testimonio hasta la muerte. Entonces eso es una prueba de que su testimonio es verdad. Nadie está dispuesto a morir por un engaño o por una mentira. Hume, él decía que la experiencia universal testifica en contra de los milagros. Esto es una petición de principio. La petición de principio es una falacia. Vamos a ver algunas falacias posiblemente en apologética, aunque no me quiero meter demasiado en la lógica, pero la petición de principio, ese término, es una falacia que se produce cuando la proposición, digamos, o la conclusión a la que se llega es como que lo que se quiere probar está metido de manera implícita en las premisas. El argumento de él es un buen ejemplo. Él dice que la experiencia universal testifica en contra de los milagros. Está asumiendo que no existen milagros en el universo entero. Entonces, según él, el universo da testimonio de que no existen milagros, pero él está concluyendo que no existen milagros en todo el universo. ¿Se dan cuenta? Entonces es como un razonamiento circular hasta cierto punto. Una petición de principio. Está llegando a la conclusión y utilizando la conclusión en el argumento
que debería llevarlo a esa conclusión. Yo no sé si me estoy dando a entender, pero básicamente él está incurriendo en una falacia lógica al decir que el universo o que la experiencia universal testifica en contra de los milagros. Evaluación, una gran influencia en la apologética evangélica moderna, pero no mucha atención a la epistemología. Tomás Witt, de 1710 a 1796, es un pensador cristiano, aunque en teoría, ¿verdad? Pero su sistema no se ve muy influenciado por el cristianismo. Es un pensador cristiano, un pensador cristino. Trasfondo. Él es un ministro escocés presbiteriano. Dominó la filosofía de la escuela escocesa de sentido común, aunque no es el fundador de esa escuela, pero en algún momento su pensamiento dominó en esta escuela. Esa filosofía llegó a dominar la enseñanza de la Universidad de Princeton y el seminario teológico durante el siglo XIX. El pensamiento de Reid fue eclipsado durante gran parte del siglo XX, pero fue redescubierto por algunos filósofos analíticos recientes como Keith Lehrer, Alvin Plantinga y Nicholas Wolterstorff. Ese fijo es alemán. Hoy su influencia es grande entre los filósofos profesionales, especialmente en el mundo de habla inglesa. Habla de las facultades de la mente o del equipo epistemológico. Cuando hablamos del equipo epistemológico es eso que tenemos en la cabeza que nos prepara para entender, algo con lo que hemos sido creados, que nos prepara para pensar, las herramientas que tenemos para pensar, para entender, para razonar. Los poderes innatos de la mente que dan lugar a conceptos de cualidades y de objetos sentidos. Cuando la mente interactúa con los sentidos, forma conceptos, ¿verdad? Esa es la idea. Esa es la traducción del punto A. Punto B. No reducibles a las sensaciones, como en Hume. Los conceptos, a diferencia de las sensaciones, tienen objetos. Siempre son conceptos de algo. Uno tiene un concepto de mesa, un concepto de árbol, un concepto de casa. No son conceptos vacíos. Este proceso de extraer conceptos a partir de nuestra experiencia sensorial crea convicciones inmediatas e irresistibles que son creencias justificadas. Entonces, vamos a ver si les puedo dar un ejemplo de esto. Yo puedo decir con certeza que el celular está sobre la mesa, ¿verdad? Porque tengo un concepto claro de mesa, tengo un concepto claro del celular, no tengo duda al respecto de lo que estoy viendo. Igual puedo ver allá la caja del botiquín, está encima del armario. Tal vez nunca he interactuado ni con el armario ni con el botiquín, pero hay conceptos tan claros y tan autoevidentes que no entran en tela de duda, no pongo en tela de duda lo que estoy viendo. Hay ciertas convicciones que son conclusiones autoevidentes, ¿verdad? De lo que estoy viendo, que ni siquiera me molestaría en ponerlas en tela de juicio, ni siquiera me molestaría en dudar al respecto. Entonces, tengo conceptos claros que me llevan a convicciones inmediatas e irresistibles, o sea, que ni siquiera me detengo dos veces a pensarlas, son autoevidentes. Y esa es la idea de lo que le está diciendo. ¿Por qué deberíamos confiar en nuestras facultades? ¿Por qué deberíamos confiar en este equipo epistemológico que traemos? Porque de lo contrario estaríamos perdidos en el escepticismo. No se podría vivir de otro modo. Tengo que confiar en mi mente para poder vivir en este mundo, ¿verdad? Tengo que confiar en mi mente. Si no me va a pasar lo de Parménides. Parménides, ¿qué fue lo que dijo? Que el mundo real no es este mundo en el que estamos viviendo. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué hace uno ante ese argumento? Se vuelve loco. Porque si este no es el mundo real, entonces ¿cuál es el mundo real? Tenemos que confiar
en que lo que estamos viendo es cierto, ¿verdad? Aunque tal vez no hay prueba al respecto, pero es suficiente ese equipo epistemológico que traigo, que me dice que no, que este mundo sí es verdad, que lo que mis sentidos me están informando es cierto, que hay y se da esa interacción real entre mi mente y el mundo que estoy observando. Yo no dudo que Jeffrey está ahí sentado en este momento, ¿verdad? Si dudara de eso, tendría que dudar de mi cordura, tendría que dudar de mi propia condición mental. Nuestras facultades nos proporcionan los primeros principios o reglas de pensamiento, o, puesto en términos de apologética reformada, nuestras presuposiciones, o algunas de nuestras presuposiciones. Estos son sentido común, aceptados por las personas en las conversaciones y negocios cotidianos. Entonces, por ejemplo, es bueno confiar en la memoria, ¿verdad? Nadie aquí se pone a cuestionar su memoria, a menos que tenga un episodio, un lagunazo o algo así que le haga cuestionar o dudar de su estado, del estado de su memoria, pero en general funciona. Tal vez a veces no, tal vez a veces hay errores, pero en general confiamos en nuestra memoria, ¿verdad? No pueden ser justificados, o sea, no tengo una justificación para confiar en mi memoria. No pueden ser justificados por argumentos cartesianos de Descartes, ni por reducción a la sensación, como en Hume. No, es simplemente un hecho, es como un instinto, es como sentido común. Nadie cuestiona su propia memoria, a menos que tenga razones fuertes para hacerlo. Pero no necesitan ese tipo de justificación. Puedes aceptarlos sin poder justificarlos, sin siquiera poder mostrar por qué pertenecen al sentido común. Ese es el argumento uy, ¿qué es ese zancudo gigante? Ve, bueno, ese no pica uno, ese no pica, ese muerde. Esos son, yo hasta bien entendí esto. Esos son los argumentos de Reed en este sentido, ¿verdad? De sentido común. Entonces son cosas que simplemente aceptamos, que son parte de nuestra composición mental, que no las ponemos en tela de duda y que ni siquiera necesitamos justificarla, ¿verdad? Ni siquiera necesitamos justificar por qué confío en mi memoria. Nunca en mi vida me he sentado a pensar por qué puedo confiar en mi memoria, ni lo he puesto en tela de duda. Simplemente es así. Esto muestra, 4. Muestran algunas marcas por las cuales pueden ser reconocidos estos sentidos comunes. Aparición temprana de su operación. Yo desde que tengo memoria he confiado en mi memoria, ¿verdad? Nunca hubo un momento en el que no confiara en mi memoria a lo largo de mi vida. Es algo que está ahí desde muy temprano. Nos empieza a algunos antes y a otros más tarde, ¿verdad? Yo no sé cuál es el primer recuerdo que ustedes tienen, de qué edad, qué tan pequeños estaban, pero el punto es que aparece tempranísimo. La memoria aparece temprano y a partir de ahí usted nunca la cuestiona. También existe el principio de universalidad. Todos los seres humanos tienen memoria, ¿verdad? Yo no conozco a nadie que no confíe en su memoria, excepto quizá en películas de ciencia ficción, ¿verdad? Cosas así. La película de las primeras 50 citas de Adam Sandler y ¿cómo se llama la actriz? Drew Barrymore, ¿verdad? Que ella pierde la memoria todos los días, vuelve a empezar. Bueno, en esos casos creo que existen casos así, pero no tan así y no son tan comunes. El punto es que en general los seres humanos pueden confiar en su memoria. Y resistencia son obligatorios casi, o sea, nos obligan a sentir. La memoria nos obliga, de nuevo es lo que les decíamos, no lo pone en tela de duda. Usted simplemente asume que lo que recuerda es correcto y ya, nunca lo cuestiona. Uno puede intentar negarse a vivir de acuerdo a la memoria, pero y buena suerte con eso, no le va a funcionar en este mundo. Ejemplos de primeros principios. Vamos a ver algunos de estos primeros principios. No son ejemplos exhaustivos, no son todos los que plantea Reed, pero hay algunos interesantes aquí. La fiabilidad de la conciencia
al mostrarnos lo que existe. De nuevo, cuando veo el celular sobre la mesa, mi mente me asegura que ese celular está ahí sobre la mesa. Yo no lo puedo demostrar, ni necesito hacer experimentos. Simplemente lo estoy viendo y asumo que es así, ¿verdad? No lo dudo, no lo cuestiono. Los pensamientos conscientes revelan un ser, una mente o una persona. El hecho de pensar me da a entender que existo. En ese punto concordamos con Descartes, ¿verdad? Que dice, pienso, luego existo. Sí, hasta cierto punto, el hecho de que piense me hace ser consciente de que soy persona y puedo reconocer también eso en otros, ¿verdad? Yo puedo reconocer cuando una persona es persona y cuando es un mono, cuando es una mesa, ¿cierto? Porque veo lo mismo, veo un reflejo de una mente, de un ser pensante. La confiabilidad de la memoria, que es la que hablamos y usamos como ejemplo. La identidad personal continúa en el transcurso de los eventos recordados. Yo soy el mismo desde el kinder hasta este momento, no he cambiado, sigo siendo la misma persona. Entré al kinder en 1991 y hoy, 2018, sigo siendo el mismo, ¿verdad? No exactamente el mismo, pero soy yo, el mismo que entró al kinder, soy yo. Hay una conciencia de esa realidad, todos tenemos esa conciencia de ser la misma persona, ¿verdad? Desde que tenemos memoria. Tenemos libre albedrío, ese es un ejemplo de los que pone Reed. No nos vamos a meter en esto, no nos vamos a meter en este momento. Ahorita no es la clase para estudiar esto, pero esa realidad de la decisión, ¿verdad? Que todos tenemos capacidad de decidir. Ya si esas decisiones son causadas o no causadas, ahí es donde entramos en la pregunta entre libre albedrío o no. La confiabilidad general en todas las facultades naturales o las facultades de la razón, en general confiamos en nuestros procesos de razonamiento. La presuposición de que otros también tienen vida inteligente, que este es el problema de las otras mentes, ¿verdad? ¿Cómo demuestro que los demás tienen una mente como la mía? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en eso? Esa es una pregunta de las filosóficas. ¿Cómo estoy yo seguro de que los demás piensan exactamente igual que yo? ¿Cómo estoy seguro de que Jeffrey es una persona pensante igual que yo? ¿Verdad? ¿Cómo sé que no son robots? ¿Cómo sé que todo esto no está, ¿cómo se dice? Montado y que yo soy la única persona aquí? ¿Cómo lo sé? Pues nadie se pone a cuestionar eso ¿cómo se dice? Como todos los días, en cada interacción que tiene con otras personas. Tal vez en algún momento de existencialismo filosófico nos detenemos a pensar algo así, pero rapidito salimos de la duda, ¿verdad? Es evidente que las demás personas piensan, que tienen una mente, que tienen sentimientos, que tienen una experiencia homóloga a la mía. Y alguna evidencia es posible, ¿verdad? Están sus palabras, sus acciones, que indican capacidades similares. La creencia en Dios es una subclase de estas creencias según Reed. No según Reed, es una subclase de estas creencias. Reed no lo logró colocar ahí, yo creo que no lo pensó. Pero la idea esta de Dios y las otras mentes, o la idea de que nosotros somos persona y Dios también es persona, ¿verdad? Hay una analogía ahí, podríamos decir cierta continuidad. El hecho de ser creados a imagen suya hace que podamos reconocer su persona en sus acciones y en sus palabras, en su revelación. Pero en fin, no es un ser humano como nosotros, pero hay personalidad, es persona. 3 personas. Las características físicas y las acciones de las personas revelan sus mentes. Respeto debido al testimonio y autoridad humanos. Hume decía que el testimonio no tenía ningún valor, pero sí, o sea, nosotros no cuestionamos demasiado, a menos que sepamos que una persona es mentirosa patológicamente, no cuestionamos. Si Emilio me dice, no pude venir la semana pasada porque hubo un accidente y se trabaron las carreteras, o no voy a poder venir, no podría venir el viernes a clase porque
está esta cosa, Romería. la romería, y se me va a imposibilitar salir de mi casa, salir de Cartago. Yo no voy a poner eso en tela de juicio, nadie lo haría. Tenemos cierta confianza en el testimonio de los demás, cierta confianza natural en lo que los demás nos dicen. Esa confianza se pierde o aumenta dependiendo de las experiencias que tengamos con otros, pero en general es así. Las acciones de las personas son más o menos regulares. Hay cierta predictibilidad en la gente, ¿verdad? Y el futuro será como el pasado. Casi siempre tenemos esa confianza. Y es el ejemplo que usábamos de levantarnos y no cuestionar si el piso va a estar sólido, porque ayer estaba sólido. O no vamos a cuestionar si va a salir el sol, porque ayer salió y hoy salió también, entonces seguramente mañana también. De repente la gravedad no va a desaparecer, no pensamos que eso podría pasar, asumimos que mañana va a haber gravedad igual que la hubo hoy. Básicamente todo va a seguir igual, ¿verdad? Mañana, al igual que hoy, todo lo que sube tiene que bajar, eso no va a cambiar. Muy bien, algunos comentarios ahí ustedes los pueden leer en cuanto al Reed y el empirismo. Los voy a saltar para pasar al Reed y el teísmo cristiano. Reed es fiel en su teología presbiteriana al considerar las facultades de la mente como divinamente implantadas y por lo tanto confiables. Ese sentido común es reflejo de ser creados a imagen de Dios. No tenemos que ponerlo en tela de duda, no tenemos que cuestionarlo, ni necesitamos demostrarlo, justificarlo. Está ahí porque somos creación de Dios, porque somos personas hechas a la imagen de Dios. ¿Cómo se conoce a Dios? Según el principio 8 de arriba, concluimos su existencia a partir de un argumento basado en sus acciones y efectos, ¿verdad? Plantinga, sin embargo, influenciado por Reed, hace de la existencia de Dios un principio fundamental. Entonces, Reed, lo que les decía, no llegó a esa idea de que Dios es un principio en sí, un principio fundamental. Ya Plantinga así lo plantea así. Él dice, incluso pensar en la existencia de Dios es un instinto, es algo que todos los seres humanos traemos, y no necesitamos dedicarle mucho tiempo a demostrarlo, justificarlo. Reed no reconoce ninguna dependencia de nuestras facultades, pruebas, argumentos sobre la revelación divina. Eso es un error. Él descansa en el razonamiento autónomo. Ese es el problema principal de Reed, ¿verdad? Y creo que tiene que ver también con el abrazar el libre albedrío. Casi todos los que abrazan la doctrina del libre albedrío tienden a ser racionalistas o tienden a ser apologistas clásicos, aunque hay apologistas clásicos que no abrazan la doctrina del libre albedrío, pero hay cierta compatibilidad, tal vez. Ya hemos hablado de los problemas de la apologética clásica, pero los vamos a meter un poco más tal vez en el curso de apologética. Sin embargo, también hay cierta arbitrariedad en el enfoque de Reed. Parece estar diciendo que si hay algo que todos queremos creer, pero no podemos probarlo, debemos convertirlo en un primer principio. En caso de duda, presupongamos. ¿Es esto irracionalista? Podría decirse, hasta cierto punto, dependiendo de qué estamos hablando. Yo creo que hay que ser cuidadosos nada más. Los ejemplos que vimos, creo que la mayoría de ellos están bien, tal vez criticaría el de libre albedrío, pero aún el poder de decisión es real en todos nosotros, nadie cuestiona eso. Los reedianos, sin embargo, como John Gessner y R.C. Sproul, a veces sugieren un argumento trascendental para la existencia de Dios. Debemos confiar en nuestros sentidos, razón, etc., pero estos no tienen ningún significado a menos que Dios exista. Esa es una posición presuposicionalista. Entonces debemos creer en Dios como el fundamento de estas facultades. Este argumento me parece funcionalmente equivalente al argumento trascendental de Van Til. No se puede proceder con estas creencias de sentido común a menos que Dios exista. No podemos asumir que estos primeros principios son reales a menos que Dios nos haya creado con ellos. Es parte del diseño. Si eliminamos a Dios del cuadro, no tendríamos cómo justificar
incluso la tarea de pensar, la tarea de razonar, la tarea de interactuar con el mundo a través de nuestra mente. No tendría ninguna justificación, porque en un mundo creado por la casualidad, que es la única otra opción, ¿verdad? Si Dios no fue el creador, en alguna medida fue la casualidad personificada o la casualidad en sí como simplemente eventos aleatorios. Eso no explicaría el hecho de que hoy pensemos, el hecho de que hoy hagamos uso de razón y el hecho de que tengamos todas las presuposiciones o principios. Muy bien. Inicios de la teología liberal. Vamos a meternos un poquito en historia de la teología, porque pues están ligadas, ¿verdad? Siempre la teología y la filosofía están ligadas. Y de hecho hasta no hace mucho en el estudio que venimos haciendo casi que venían siendo una misma cosa, ¿verdad? Los teólogos eran filósofos y los filósofos teólogos. Hasta cierto grado podríamos decir que es así, pero vamos a meternos ya propiamente un poquito en el estudio de la teología, nada más para ver cómo calza en medio de todo este desarrollo, porque el movimiento de la teología liberal ha tenido muchísima influencia, ¿verdad? Hasta la fecha, y comienza con la teología, con el pensamiento y la filosofía modernos, que es el que estábamos estudiando hasta este momento. ¿Qué es lo que buscaba la filosofía en este despertar? Recuerden, alejarse de la tradición religiosa, y de alguna manera eso se mete incluso dentro de la teología y empiezan a romper con un montón de tradiciones mal vistas a sus ojos y empiezan a crear teologías nuevas, por decirlo de alguna manera. Muy bien. A ver. Sí, cuando hablamos de liberalismo, nada más algunas cositas preliminares. Cuando hablamos de liberalismo tenemos que tener en cuenta que hay muchas variedades, ¿verdad? Por eso es difícil de señalar a veces, es difícil de identificar en ocasiones, porque algo de lo que hablaba ahora con Emilio, no todos los malos teólogos son malos teólogos en todo, ¿verdad? Hay teólogos malos que en algunas cosas aciertan, dicen cosas que están bien y luego en otras cosas no, o en sus aplicaciones no. Entonces cuesta a veces identificar a los liberales por esto, y también por esta tendencia a sonar cada vez más ortodoxos, a sonar cada vez más bíblicos. Entonces cada vez se alejan más de la Biblia y cada vez suenan más bíblicos, entonces eso hace que sea aún más difícil saber reconocerlos. Esto le vamos a llamar la deriva ortodoxa, el movimiento hacia el vocabulario ortodoxo. Muy bien, entonces, estos son algunos liberales, estos ejemplos que vamos a ver. El liberal, ¿verdad? Que acepta la autonomía de la mente humana mientras intenta sostener parte del contenido del cristianismo. Rechaza, por lo tanto, la autoridad suprema de las escrituras. El evangélico, en Europa, a menudo luterano o incluso protestante, en países de habla inglesa, en la tradición de los avivamientos evangélicos dirigidos por Wesley y Whitefield, y en Latinoamérica los dominantes, ¿verdad? Los ortodoxos, que se aferran a la plena autoridad de las escrituras, interpretan las escrituras de acuerdo con una tradición de credo convencional. Fundamentalistas, originalmente, principios del siglo XX, evangelicalismo ortodoxo. Más tarde, después de 1925 más o menos, un término despectivo para los evangélicos que hemos dado en nuestro contexto, que implica ignorancia, intolerancia, superstición. Los modernistas o modernos son sinónimo de liberal o cualquiera que hace teología durante el periodo moderno. Preguntas modernas. Todas las preguntas, la tendencia liberal es esta. Las preguntas modernas son válidas, ¿verdad? Con el avance de la historia, el avance de la tecnología, hay preguntas que nos hacemos hoy que no nos hacíamos hace 100 años. Es válido. Las preguntas modernas no deben ser el problema. El problema es dar respuestas modernas cuando estamos hablando de teología, ¿verdad? Buscar ser novedosos en las respuestas es lo que muchas veces desemboca en teología liberal. Entonces, preguntas modernas. En cuanto a hermenéutica,
desde la perspectiva normativa. Recuerden que aquí vamos a ver el ejemplo de nuevo. La perspectiva normativa, la existencial y la circunstancial, ¿verdad? Yo, el objeto de estudio y la palabra de Dios. Entonces, en cuanto a la perspectiva normativa, hermenéutica y contexto, ¿cuál es el mensaje central de las escrituras? ¿Cómo se relaciona cada parte del mensaje con otras partes? Esas preguntas no están mal, ¿verdad? Son preguntas válidas. La naturaleza de la palabra de Dios, su identidad y ubicación, Dios, poder creativo, historia redentora, predicación, sus funciones de la palabra de Dios, poder, significado, presencia, su lenguaje, no solo proposiciones, sino poesía, canción, las promesas, los imperativos, las preguntas, cómo debemos entender todos los diferentes tipos de vocabulario dentro de las escrituras, cómo puede el lenguaje finito referirse a un Dios trascendente a la luz de los estudios modernos del lenguaje. Preguntas válidas, insisto, no son preguntas malas, no sé qué tan prácticas o necesarias, pero no son preguntas malas. Preguntas epistemológicas. Comprender la palabra por la situación, comprender la palabra por nuestra subjetividad, ¿verdad? Entonces, desde esta perspectiva, ¿cómo entiendo la palabra? Desde esta perspectiva, ¿cómo entiendo la palabra? Las presuposiciones, la fe, la perspectiva situacional, propiamente. Situacional. La trascendencia e inmanencia de Dios a la luz de la ciencia y la filosofía modernas. La relación de Dios con la historia. ¿Qué es un acto de Dios en la historia? La relación de Dios con cuestiones actuales, con la política, con la ética, etc. Desde la perspectiva existencial, subjetiva, el personalismo en la escritura, el yo y el tú. Cuando la Biblia me habla a mí, iluminación, la iluminación del Espíritu Santo en mí para entender las escrituras, las dimensiones corporativas y comunitarias, lo que les decía, cuál es mi papel dentro de un grupo, dentro de la comunidad, la voluntad y emoción en epistemología y en vida, la crisis moderna del significado, de realización, esa crisis existencial, cómo responde la escritura a esa crisis existencial que puede ser que incluso cristianos tengan, ¿verdad? Son todas preguntas válidas. Ahora aquí es donde viene el problema, las respuestas modernas que tienden a alejarse de la tradición, de nuestra tradición reformada. Dentro de la perspectiva normativa se tiende hacia la autonomía intelectual, ¿verdad? El pensamiento autónomo. Esto es lo que hace la teología liberal. La dialéctica racionalista y racionalista. Hay inconsistencia y se mueven de un lado a otro. El intento por desarrollar una doctrina de revelación sin comprometer la autonomía intelectual humana. Esto es profundamente antibíblico, ¿verdad? Quieren desarrollar una doctrina de la revelación, pero no quieren comprometer su razonamiento y la ambigüedad que resulta de todo esto. Dentro de la perspectiva situacional, Dios como súper trascendente o súper inmanente, ¿verdad? Que está tan lejano que casi no se mete en la historia, o está tan cercano que es indistinguible, ¿verdad? Que no es muy diferente de cualquiera de nosotros, el amigazo, o es completamente otro, o gnosticismo, que es la idea de que Jesús viene al mundo y pierde todos sus atributos divinos, ¿verdad? La idea de la kenosis trastornada, que él se despojó. Cuando la Biblia dice que se despojó de sí mismo, lo entienden como que se despojó de su deidad y que se convirtió en hombre completamente, como que perdió parte de su naturaleza divina al encarnarse. Y la polémica contra poseer, controlar, manipular a Dios. Dentro de la perspectiva existencial, intentar trascender la relación sujeto-objeto, la visión subjetiva de la revelación, y un personalismo versus conocimiento preposicional. ¿Qué quiere decir esto? Que importa más lo que yo sienta y lo que yo entienda que lo que la Biblia dice y punto, ¿verdad? Entonces, dentro del énfasis en la perspectiva existencial y el énfasis malsano que se puede hacer en la perspectiva existencial, se le da un alto valor al conocimiento subjetivo, casi por encima de la revelación objetiva de Dios.
Y aquí es lo que les decía, la deriva ortodoxa o deriva conservadora. Y eso es lo que se da en el liberalismo. La teología liberal tiende a sonar cada vez más ortodoxa con cada nueva generación. Los primeros liberales eran fáciles de reconocer que eran liberales, ¿verdad? Pero el problema es que ahora es más difícil, porque cada vez suenan más ortodoxos. El punto es que los teólogos liberales son teólogos al fin y al cabo. Su tarea, y casi que su sostenimiento, depende de la iglesia, ¿cierto? Entonces, si son demasiado liberales, y si suenan demasiado liberales, la iglesia misma los va a rechazar. ¿Y entonces qué van a hacer? Ya no pueden ser teólogos, nadie va a comprar sus libros, nadie los va a leer, nadie les va a parar bola, no van a poder enseñar, no van a poder conseguir trabajos en seminarios, etcétera, etcétera. Entonces, el peligro es este, que ellos son conscientes de eso. Entonces, cada vez más quieren sonar bíblicos, quieren sonar como parte de la iglesia, aunque sus postulaciones son liberales, son anticristianas en principio, y cuesta más reconocerlos. Entonces a nosotros nos toca la tarea de ser más astutos con las lecturas que hacemos, porque de repente nos puede salir un liberal entre los libros que leemos. Tenemos que ser muy cuidadosos. Hay gente que le gusta leer a los liberales casi que por diversión, ¿verdad? Y tal vez tienen la madurez y el tiempo para perder leyendo liberales. Yo estoy en contra de eso, honestamente se los digo. ¿Por qué? Porque yo sé que la iglesia no soy yo. Me voy a explicar. Dios me ha colocado en una comunidad, a cada uno de nosotros nos ha colocado en una comunidad, nos ha colocado entre un grupo de personas, no solamente Pacto de Gracia o la iglesia de Cartago o la iglesia donde asistan, sino la iglesia en general, la iglesia de Cristo en el mundo. Entonces hay otros que ya han leído a los liberales, hay otros que ya los han leído y ya han argumentado en su contra. Entonces, ¿para qué me voy a poner yo a reinventar la rueda? ¿Me explico? ¿Para qué me voy a poner yo a leer a los liberales? ¿Qué para decir? No, es que yo quiero tener mis propios argumentos y con toda seguridad poder decir que lo leí y que yo sé que es un liberal. Yo no necesito leerlo para saber que es un liberal si ya otros hermanos míos en los que confío lo han leído y han dicho que es liberal. Entonces no quiero perder tiempo en eso, no veo la necesidad de hacerlo. Ahora, como les digo, si ustedes tienen el tiempo, tienen la madurez, porque también para leer liberales uno tiene que estar bien plantado en sus creencias y no van a terminar sacudiéndose. Pero si usted tiene el tiempo para hacerlo, mejor dedíquelo a otra cosa. Si tiene ese tiempo, úselo leyendo gente que realmente lo vaya a edificar, gente que realmente vaya a alimentar su alma. Y para saber qué es lo que pensaban los liberales, si necesita saberlo, lea a otros que ya leyeron a los liberales y les pueden dar resúmenes. Esa es mi posición, un poquito odioso tal vez, pero creo que no tenemos mucho tiempo que perder como para leer gente que no vale la pena, honestamente. Muy bien. Bueno, ya les expliqué por qué, ¿verdad? Necesitan la aceptación de la iglesia. Racionalismo ilustrado de los siglos XVII y XVIII. Algunos personajes importantes de esa época: Spinoza, que fue un crítico bíblico que buscó reinterpretar la teología. Los deístas también son de esta época, creo que son de todas las épocas. Ahí hay algunos ejemplos, y los platonistas de Cambridge también tenemos un par de ejemplos ahí. Todos esos son racionalistas ilustrados. ¿Cuál es el énfasis de ellos? Ellos dicen que la teología natural es suficiente para el conocimiento de Dios y que no se necesita revelación especial. No necesitamos que Dios nos hable en dos planos. No necesito que me hable. Yo puedo ver que existe y puedo estudiarlo a través de la naturaleza nada más. La razón tiene el derecho de evaluar de forma autónoma cualquier supuesta revelación. Entonces, mi mente por encima de la revelación.
El método histórico crítico de la crítica bíblica comienza con Spinoza y Reimiro. Reducción de la teología a verdades esenciales, entre comillas, derivables de la naturaleza, por su observación, por su razonamiento. Entonces llegan a conclusiones como Dios existe, Él creó y sostiene el mundo, Él desea adoración, desea que llevemos vidas morales, Él da recompensas y castigos. Suena bien, ¿verdad? Estas conclusiones, si las vemos, son conclusiones correctas. La pregunta es, ¿cómo es ese Dios? ¿Verdad? Dios existe, ¿estamos de acuerdo en eso? ¿Cómo es ese Dios? ¿Cómo sé yo a partir de la revelación general? ¿Cómo es? Puedo saber algunas cosas, puedo saber que es sabio, puedo saber que es muy poderoso, ¿verdad? Más grande que el mundo que existe, más grande que la creación, no necesariamente infinito, no necesariamente omnipotente, simplemente muy potente. Se dan cuenta de los peligros, ¿verdad? De descansar solamente en las conclusiones a las que podamos llegar. Él creó y sostiene el mundo. ¿Cómo lo creó? Lo creó en un espacio de 7 días, como dice la Biblia, o lo creó a través de la evolución, o lo creó a través del Big Bang. ¿Ya? Él desea adoración, desea moralidad. ¿Cómo hemos de adorarle? ¿Qué dicta esa moralidad? Si no tengo la revelación especial, yo no sé cómo adorar a Dios, no sé cuáles son los 10 mandamientos, no sé en cuánto tiempo creó el mundo, no sé cómo es ese Dios que sé que existe, no sé cómo reconocer sus recompensas, cómo reconocer sus castigos, porque si ni siquiera entiendo bien su moralidad, ¿cómo voy a saber interpretar cuándo me está castigando? Cuando simplemente me está haciendo pasar por una prueba. Evaluación, de alguna manera la forma más liberal del liberalismo. No deja nada distintivo al cristianismo. No hablan de encarnación, no hablan de ¿qué es el gato? O sea, no hablan de encarnación, no hablan de la Trinidad, no hablan del Hijo de Dios, no hablan del nacimiento virginal, no hablan de milagros, no hablan de la expiación, de resurrección, de la ascensión, de la segunda venida. Nada de eso, no pueden hablar de nada de eso. Es un cristianismo sin Cristo. ¿Por qué? Porque descansa solamente en lo que ellos perciben de la naturaleza. Dios trascendente, en algunas ocasiones no hay ninguna revelación especial ni milagros, por lo tanto es como si Él no se metiera en la historia, es demasiado trascendente. O puede ser un Dios demasiado inmanente, de manera que las leyes naturales son Dios. Y en última instancia, uno de los grandes distintivos, y tal vez eso debería ser el punto de ahí, es el hecho de que promueve una justificación por obras. Toda teología que se aleja, o religión en general, que se aleja de las escrituras y de la revelación de Cristo específicamente, la revelación del plan de redención de Dios, va a terminar siendo una religión de obras. No hay otra posibilidad. O hace usted lo mejor que puede, esperando que Dios no lo juzgue. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Por temor o por orgullo. Porque usted se cree suficientemente bueno, se va a salvar por obras, o porque sabe que no es suficientemente bueno, tiene que esforzarse para que se pueda salvar por obras. Pero al final es lo mismo, termina siendo salvación por obras. Y vamos a estudiar, por último, para terminar, tenemos 15 minutos para estudiar a Lessing, Caspar Lessing, y es un personaje importante. No vamos a decir todo lo que se podría decir de él, pero hay que recordarlo cuando hablamos del liberalismo. Él no es un erudito bíblico, no es un teólogo, él es un crítico literario que buscaba la verdad a través del debate público. En los escritos publicados de Reimiro, abogando por un enfoque crítico de las escrituras, él como que se vio fascinado con esos escritos, entonces trató de promoverlos. Esa fue la tarea que se dio. Ninguna religión posee la verdad. Dios revela solo lo que el hombre puede asimilar en una situación particular,
en diferentes religiones. ¿Se dan cuenta? Entonces, el judaísmo y el cristianismo son como etapas preliminares de una tercera, que es el evangelio de la razón. ¿Cómo sabemos cuál religión es mejor? ¿Cómo sabemos cuál religión es mejor? Por sus frutos los conoceréis. Ahora, esta prueba no es, ¿cómo se dice? No es contundente, porque en ocasiones, lamentablemente, los cristianos no somos suficientemente consistentes con nuestro cristianismo, pero en las épocas de la historia en la que el cristianismo se ha vivido como debe vivirse, ha demostrado ser la mejor religión. La validez de una religión se establece por el comportamiento de sus seguidores, la parábola de los anillos. Les voy a contar la parábola de los anillos, que no aparece ahí, ¿verdad? Un hombre tiene un anillo mágico y él tiene 3 hijos y va a heredar, por decirlo así, el anillo a uno de sus hijos. Entonces termina dándole a cada uno de ellos un anillo sin decirles cuál es el anillo mágico. A todos les dio uno. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál anillo es mágico? No por la apariencia del anillo, porque los 3 anillos eran iguales, sino por el poder del anillo. El anillo tenía el poder de hacer que la persona que lo portaba fuese una mejor persona. Entonces, el mejor de los 3 hijos va a ser el que tenga el anillo mágico. ¿Qué es lo que logra con esto? ¿Qué logra el hombre rico? Que los 3 se porten bien, ¿verdad? Eso es todo lo que logra. Muy bien, entonces no es una prueba satisfactoria, no siempre. Sobre la prueba de espíritu y el poder, ¿cómo pueden los milagros continuar sirviendo como base para el cristianismo cuando ahora no tenemos milagros y solo registros de los milagros? Por lo tanto, si no se puede demostrar una verdad histórica, entonces nada se puede demostrar por medio de verdades históricas. Es decir, las verdades accidentales de la historia nunca pueden convertirse en la prueba de las verdades necesarias de la razón. No podemos vivir en un mundo así tampoco. Colón descubrió América. No lo puedo demostrar. Simplemente es un hecho histórico. Si no puedo estar seguro de eso, no tiene mucho sentido el presente, ¿verdad? Eso es para poner un ejemplo, pero ahora llevémoslo a la historia de la redención. Si no puedo estar seguro de que Jesús realmente hizo los milagros que hizo, convertir el agua en vino, resucitar de entre los muertos al 3er día, entonces vana es mi fe. Los eventos históricos tienen un lugar dentro de la fe cristiana, absolutamente, totalmente. No hay manera de evitar eso sin distorsionar el cristianismo, sin convertirlo en otra cosa. Él utiliza una palabra que nosotros nunca debemos utilizar y tendemos a hacerlo cuando hablamos de nuestra propia historia: las verdades accidentales de la historia. No existen accidentes en la historia. No existen accidentes en la historia de la humanidad, no existen accidentes en su historia ni en mi historia. Dios está en control de todos los eventos históricos, por lo tanto no son accidentales, son incomprensibles, pero no son accidentales. La fe debe basarse en la razón, está bien, pero alimentada por la revelación, ¿verdad? No vamos a desechar. El punto es que la razón no es el punto máximo, no es la autoridad final. Las verdades históricas y las verdades metafísicas, morales, se encuentran en 2 categorías completamente diferentes. Esa entonces es la gran zanja fea que no puedo cruzar. Recuerden esta frase de Lessing: la gran zanja fea que no puedo cruzar, sin importar cuán a menudo y con cuánta fuerza he intentado dar ese salto. La zanja entre las verdades históricas y las verdades metafísicas. Él dice que no hay ninguna relación entre ellas.
Entonces están en dos categorías completamente diferentes, por lo tanto la fe no se puede basar en la historia. Error. La fe cristiana depende, descansa en la historia. Entonces, ¿qué es lo que me ata? Nada más que las propias enseñanzas. Se convierte en una religión moralista. Porque puede que Jesús no haya resucitado o que sí haya resucitado, lo que importa es la lección detrás de su resurrección, la lección que haya detrás de su muerte, la lección que haya detrás de su vida, la lección que haya detrás de sus supuestos milagros. No importa si los milagros fueron verdad o no, el punto es que tratan de enseñar. Y el punto E, ¿qué importa si esa historia es falsa o verdadera? Al final sus frutos son excelentes. El anillo mágico, ¿verdad? El anillo mágico. Comentarios. Enormemente influyente en la teología posterior hasta la fecha. Si ustedes ven, todavía los teólogos liberales hacen eco de todo esto que Lessing enseñaba. Desde él, todos buscan cómo lidiar con esta zanja fea y nosotros, yo creo que hasta cierto punto, sin querer, hemos adoptado en cierta medida esa tendencia a dudar o a cuestionar un poco la historia, pero cuando estamos hablando de la revelación de Dios y de la historia de la redención revelada en su palabra, no tenemos derecho de cuestionarla. Yo creo que la historia del mundo, cuando leemos historiadores, sí tenemos que ser conscientes de que todo historiador está sesgado, ¿verdad? Todo historiador presenta su punto de vista, y la obligación no es rechazar la historia, sino leer todos los historiadores que podamos para crearnos una idea bastante fidedigna de lo que ocurrió. Lo hacemos con los evangelios, aunque entran en la categoría de religión, aún ahí vemos un ejemplo de esto. Están los 4 evangelios, 4 perspectivas diferentes de los mismos eventos, y nos dan una perspectiva bastante clara. Lo único que sí podemos hacer con los evangelistas es estar seguros de que las 4 narraciones son 100% veraces, porque fueron inspiradas por el Espíritu Santo. No podemos hacer eso con los historiadores del mundo. Los teólogos liberales motivados abandonan cualquier base histórica para la fe cristiana. Y es esta versión aguada del cristianismo que no está basada en la historia. Se convierte en pura moralidad. ¿Se puede demostrar la verdad histórica? Sí, desde las normas bíblicas. 1 Corintios 15. La Biblia misma es la que nos da es en sí la presuposición suprema, ¿verdad?, sobre la cual podemos evaluar la historia. Es la Biblia misma, la Biblia que nos revela el carácter de Dios y cómo Él actúa en la historia. Nos ayuda a evaluar e interpretar la historia. ¿Puede la verdad histórica proporcionar una base para la metafísica y la ética? ¿Puede? Sí, dadas las normas bíblicas. Entonces, esto es importantísimo, no podemos quitarlo del frente. Esto contiene historia, por lo tanto, habla a nuestro entendimiento de la historia, habla a nuestra evaluación de la historia. Entonces, lo que está ocurriendo ahorita en nuestro país y lo que está ocurriendo ahorita en el mundo lo podemos entender a la luz de las Escrituras, perfectamente. No podemos hablar de accidentes, no podemos hablar de casualidades, no podemos hablar de eventos circunstanciales. No. Dios está en control de la historia, lo ha estado desde el principio, lo estará hasta el final. Él sabe hacia dónde la está llevando. Él nos ha mostrado algunos patrones que Él lleva a cabo a lo largo de la historia. Sabemos que hay naciones que cuando se levantan contra Él son castigadas. Sabemos que las naciones que se rinden ante Él son bendecidas. Eso ha ocurrido a lo largo de la historia. Lo vemos a lo largo de la historia de Israel, a lo largo de la historia de otras naciones alrededor de Israel, a lo largo de la historia después de la revelación bíblica. Continuamos viendo el mismo ejemplo. Vean, por ejemplo, ahorita se da muchísimo esta idea de reinterpretar la conquista de América. La conquista de América, ¿verdad? La idea de que Cristóbal Colón descubrió América ya no se celebra. Ahora
casi que se celebra como un día triste el hecho de que hayan venido los españoles déspotas a arrasar con este montón de pueblos inocentes, de pueblos donde había armonía con la naturaleza, todo era paz y amor, ¿verdad? Y los malvados españoles vinieron con su religión a destruirlo. Esa es la reinterpretación. Pero si nosotros estudiamos esa historia a la luz de las Escrituras, entendemos que aquí lo que había era un montón de pueblos paganos que estaban rebelándose contra Dios constantemente en sus prácticas religiosas, que cometían actos atroces, ofrecían sacrificios salvajes. No era armonía con la naturaleza, no eran civilizaciones avanzadas y ricas en cultura. Posiblemente lo tenían, ¿verdad? Pero el punto es que el hecho de que vinieran los europeos a conquistar América, a la luz de las Escrituras, no es otra cosa más que juicio. Eso es lo que es. Juicio de Dios sobre naciones que se habían rebelado contra Él. Eso es todo. Podemos entenderlo así. Todos los pormenores y todos los detalles, que si lo hicieron bien, que si lo hicieron mal, que si fueron violentos en su conquista, eso es posible que no lo hayan hecho bien. No estamos diciendo que eran, es como un ejemplo como los asirios cuando toman Israel, ¿verdad? Los babilonios, perdón, y se los llevan cautivos. Nadie está diciendo que los babilonios hayan sido santos instrumentos del Señor. Fueron instrumentos de Dios en el juicio contra Israel, pero no quiere decir que ellos fueran perfectos también. Lo mismo ocurre en estas naciones, lo mismo ocurrió con todos estos pueblos. Y por la gracia de Dios llegó el cristianismo a América, ¿verdad? Por la gracia de Dios, no en las mejores formas, es cierto, en ocasiones muy mal presentado. Lamentablemente en Latinoamérica hasta la fecha sufrimos las consecuencias de un muy mal cristianismo que llegó aquí. Pero a una nación como Estados Unidos, como Canadá, llegaron versiones bastante puras directamente de la Reforma, porque recordemos que fue para la misma época, los años 1500, ¿verdad? Entonces no podemos ignorar esas cosas, no podemos reinterpretar la historia o buscar interpretaciones amigables con la cultura moderna. No, la Biblia nos da las pautas, la Biblia misma nos dice cómo interpretar la historia y cómo interpretar nuestra historia también. Entonces olvidémonos de los accidentes en nuestra vida, no existe tal cosa. Solo existe Dios ordenando las cosas como Él le place. Y para su gloria, al final, para su gloria. Bueno, que el Señor les bendiga. Terminamos así. Estas preguntas serían para de hoy en 8. ¿Cómo van con eso? Si están muy atrasados, mándenlas igual. Porque tienen que hacerlas, porque en eso se basa el examen. Y tal vez les dé puntos, aunque me las entreguen 2 semanas después. Si el Señor me mueve, misericordia. Está llorando. Bueno, por ¿y luego están viendo los jueves? No. Dicen que está bueno ese curso. ¿Usted está viendo los jueves? No. Tampoco. No, Porque solo Emilio está en eso también. Y me han dicho que está muy bueno. Ese libro que están leyendo se llama El cuerpo glorioso de Cristo. ¿Saben? Es salvaje. ¿Qué libro más bueno? Es Lester, ¿verdad? ¿Ah? Con Lester, ¿está yo? Sí, con ese. Pero ese libro está demasiado bueno. Muy completo, muy completo. Y son capítulos cortitos, sí, pero son un montón, son como 50 y pico. Después de lo pido ahí al suegro. Sí. No, pero la versión que estamos usando ahorita es la versión con errores, porque es un manuscrito, todavía no es la versión final. Pero ya está lista la versión final, yo creo que la imprime. Ahorita la imprime. Sí, la versión libre. La versión libre. No le. La versión libre. No, la versión del libro. El stop, ¿verdad? En PDF. En el stop. Sí. O la versión de Clear.